Muy bien, queridos hermanos, un precioso texto que tenemos por delante, como bien ya se ha dicho anteriormente, Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. El título de este sermón es Obediencia hasta la muerte, y tiene que ver precisamente con una escena, un escenario que nos plantean los evangelios, en este caso el Evangelio según San Marcos, una escena de tremenda intimidad, de tremendo dolor, podríamos decir, en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que lo hemos hecho anteriormente, vamos a hacerlo una vez más, vamos a leer atentamente el pasaje de manera detenida para poder entender de lleno lo que está sucediendo. Dice el verso 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Nosotros sabemos que el Señor acaba de terminar la celebración de la cena pascual y parten hacia ese lugar que es un huerto que se llama Getsemaní. Él le dice a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Y cerramos allí el último versículo, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Hasta ahí nomás la porción de la palabra de Dios, hermanos. El huerto de Getsemaní, como les decía, pone delante nuestro una escena, un escenario, un momento, un lugar, podríamos decir, de gran intimidad y sufrimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor está perplejo ante lo que está por venir, por lo que se avecina. Y esa debiera ser la sensación nuestra al presentarnos ante un pasaje como este. Nosotros vemos que los discípulos están aparentemente en otra sintonía diferente a la que se encuentra el Señor. Jesús está en un momento de agonía profunda, de agonía intensa. Él sabe que se aproxima su arresto, se aproxima un juicio tragicómico, podríamos decir, y se aproxima la cruz. Y Él está contemplando eso desde este lugar. Ahora vamos a ver que era un lugar que habitualmente se ve que Él usaba para tener intimidad, para tener comunión con el Padre. Pero no solamente es una escena de angustia, sino que este pasaje también nos revela una verdad sumamente importante, una verdad fundamental, podríamos decir, que tiene que impactar nuestra vida, y es precisamente la obediencia perfecta de Cristo hasta el final, hasta la instancia final, hasta la muerte, como reza el título de este sermón. Nosotros no podemos presentarnos frente a esta enseñanza tan crucial, tan importante, y ser indiferentes. No podemos presentarnos ante un pasaje como este y permanecer iguales. Por eso la oración decía que el Señor nos dé un corazón que sea digno de textos como estos. Toda la Escritura es profunda, es un tesoro maravilloso, pero hoy, hermanos, créanme, estamos frente a un texto sumamente particular que debiera impactarnos de tal manera que al salir de este lugar no sigas igual, no sigas como has venido. Nosotros asociamos la palabra obediencia, cuando hablamos de la obediencia perfecta de Cristo hasta el final, a veces la palabra obediencia tiene ciertas connotaciones en nuestra mente, como por ejemplo reglas que yo tengo que obedecer, expectativas de alguien que yo tengo que cumplir.
Pero la obediencia de la cual estamos hablando en este sermón, la obediencia que se observa en la persona, en la vida, en la obra de Cristo, es mucho más profunda que cumplir ciertas reglas. Es una obediencia que se somete por completo a la voluntad de Dios el Padre. Incluso cuando esa voluntad incluye, por lo que vemos en la vida, en el ministerio y lo que se aproxima, cuando esa voluntad de Dios el Padre incluye dolor, incluye traición, como hemos visto en los pasajes anteriores, cuando esa voluntad incluye la muerte y muerte de cruz. Entonces, la obediencia que se plantea en este texto es una obediencia que se somete, repito el principio, de manera total, de manera completa a la voluntad de Dios el Padre. Es una obediencia que no retrocede ante el sufrimiento, ante la angustia, ante el dolor, sino que avanza por amor a aquel a quien hay que obedecer, en este caso a Dios el Padre, y en el caso de Cristo, por amor a nosotros. Lo que hace que nuestro Señor no retroceda, sino que avance y siga hacia la misión que se le encomendó a Él, es el amor al Padre y el amor a nosotros. Y ese va a ser el énfasis del sermón, hermanos. En el huerto de Getsemaní, Jesús no solo muestra el camino de la obediencia, sino que Él viene a representarnos a nosotros el ejemplo supremo de una vida rendida por completo a la voluntad de Dios el Padre. Él viene a graficar, Él viene a mostrarnos cómo se observa, cómo se ve una vida que se rinde de manera completa a la voluntad de Dios. A través de esa dolorosa oración que nosotros acabamos de leer, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, es lo que está diciendo el Señor. Eso a nosotros nos muestra un profundo compromiso con el plan redentor de Dios y una entrega a ese plan que va a culminar en un lugar muy doloroso, que es en la cruz del Calvario. El planteo que representa este pasaje, hermanos, para nuestras vidas es el siguiente: ¿estamos dispuestos cada uno de nosotros a caminar en obediencia, pero en este tipo de obediencia? Una obediencia que incluye situaciones dolorosas, una obediencia que incluye agonía en ocasiones. O sea, ¿estamos dispuestos a caminar el camino de esta obediencia que nos lleva por un camino que no es fácil, que no es simple? Ese es el planteo, hermanos, que vamos a tener con el desarrollo del sermón. Y al final vamos a cerrar con el mismo planteo, hermanos. Yo quisiera que todos podamos entender el contexto de lo que está pasando. Yo les dije anteriormente que Jesús y sus discípulos, eso lo vimos semanas atrás, ellos estaban celebrando la cena pascual en un aposento alto. Vimos que allí queda instituida lo que entendemos como la Santa Cena del Señor, una ordenanza sumamente crucial e importante para su iglesia. Y después que terminan de celebrar la cena pascual, ellos parten hacia este lugar, el huerto de Getsemaní. Un lugar privado, podríamos decir, que el Señor usaba habitualmente, un lugar que como aquel aposento alto estuvo a su completa disposición. No sabemos quién estaba, quién era el dueño, sí sabemos que un hombre dispuso, una familia dispuso ese lugar para que ellos celebren la cena pascual. Bueno, este lugar también estaba a disposición del Señor durante su ministerio. Y es común, o era común, en el Señor estar en este lugar, apartarse de toda la multitud, apartarse de todo el bullicio, digamos, que generaba su ministerio, su fama, por decirlo de alguna manera. Él se iba a este lugar, tenía tiempo a solas con Dios el Padre. También era un lugar que se usaba para instruir de manera más privada a sus discípulos. El verso 32 de nuestro pasaje, Marcos nos dice que al llegar al huerto de Getsemaní, el Señor da una orden. Y si tuviéramos que ver quiénes son los discípulos, son 8. ¿Por qué? Porque Él se lleva a 3 consigo, va a decir el verso 33, y hay uno que no está, que es el traidor. Entonces Él le ordena a 8 de sus discípulos a que se queden allí en un lugar de ese huerto, en un lugar determinado, mientras Él se interna más profundamente en el huerto, a un lugar más privado quizás, y Él se lleva a 3 hombres, Pedro, Juan y Jacobo, dice el texto. Y estos hombres, es interesante esto, hermanos, estos hombres no fueron porque Jesús necesitara compañía, porque nosotros vamos a ver con el desarrollo que lo que ellos necesitaban era instrucción.
Y vaya si la necesitaban, porque aparentemente Jesús está en una sintonía, Jesús está en una condición, en una actitud, y ellos están en otra. Y de eso vamos a hablar también. Estos hombres serían los que van a liderar, por decirlo de alguna manera, el grupo ese apostólico, y ellos necesitan ser instruidos, y esa instrucción va a pasar luego al resto de los discípulos. Así que, en primer lugar, hermanos, para aquellos que toman nota, el primer principio, el primer punto de este sermón tiene que ver con la agonía que el Señor está sufriendo y que se plantea en el verso 33 y 34. Una agonía sumamente profunda, desgarradora, dice el texto, verso 33, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Literalmente, lo que Marcos está diciendo, que el Señor se llenó de horror en ese momento, se llenó de angustia. Esas palabras transmiten o nos hacen pensar a nosotros de ese tipo de horror o de terror que a veces nos invade cuando nosotros estamos contemplando algo terriblemente espantoso, doloroso. Querés ponerte una escena, imagínate que vas por una ruta, por un camino, y ves que frente tuyo viene otro auto, y vos ves que el final es inminente. Bueno, imagínate como mucha gente dice, se me pasa la vida, se les pasa en segundo. Hay mucha gente que no sabe cómo reaccionar. Bueno, esa es un poco la idea que transmite entristecerse y angustiarse. Así está el Señor, está sintiendo terror porque está contemplando lo que viene. La cena pascual, nosotros vimos cuál era el significado, nosotros vimos la ausencia. Hay cosas que no están sucediendo según el protocolo, y una de esas cosas era que no había un cordero, y nosotros vimos cuál era el significado de esa cena, que Cristo mismo era el cordero. Y ahora Jesús va a experimentar en carne propia aquello que la cena pascual simbolizaba. Él lo va a experimentar y Él lo está contemplando, y eso es lo que está pasando en el corazón y en la mente del Señor Jesús en su humanidad. Verso 34 dice, mi alma está muy triste. Eso es lo que dice el Señor, hasta la muerte. Quedaos aquí, dice, y velad. La palabra griega que se traduce como triste es una palabra griega de la cual deriva una palabra que nosotros en nuestro idioma la identificamos como periferia, algo que está rodeando. Eso es una periferia. Lo que Jesús está diciendo es que Él está tan abrumado, Él está como rodeado de angustia. La idea es que Él está siendo como aplastado por una tristeza que es muy difícil expresarla, y más cuando se trata del Dios hecho hombre. Es tan grande la angustia del Señor que en su vida física Él observa, Él contempla el peligro, un peligro que lo va a llevar a la muerte. Por eso Él dice, hasta la muerte. Mi alma está tan triste hasta la muerte. El cuerpo del Señor estaba a punto de colapsar, dicen algunos eruditos, algunos estudiosos. La tristeza que lo invadió era de tal manera que se podría decir que Él estaba a punto de morir ahí en ese mismo instante por lo que estaba por ocurrir. El Señor Jesús, hermanos, y ahora vamos a ver más el detalle que nos da Lucas en el texto paralelo, pero yo quiero impactar la mente de ustedes porque es lo que está pasando en el pasaje. El Señor Jesús hubiera muerto en el huerto de Getsemaní si no hubiese sido por la intervención de Dios. O sea, el Señor Jesús, plenamente hombre, hubiera muerto en ese lugar si Dios no hubiese intervenido. Dice el pasaje paralelo de Lucas, capítulo 22, versículo 43, dice, le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle, dice el texto. Fíjense qué interesante, porque Dios, el Padre, envía un ángel para fortalecerlo, no para consolarlo. Eso llama la atención. No para aliviarle el sufrimiento o para darle una dosis de adrenalina en su cuerpo humano y que él pueda enfrentar esto sin angustia, sin tristeza. No, dice para fortalecer su cuerpo. ¿Para qué? Para que Jesús pudiera seguir su camino hacia una angustia, hacia un dolor que sería mayor de lo que él está experimentando, que sería la muerte de cruz. O sea, este ángel vino a fortalecer al Señor para que Él no agonice, no muera en ese momento, sino que siga avanzando hacia una angustia mayor. Y eso es terrible. Dice el verso 44 de Lucas 22, y estando en agonía,
¿Qué es lo que hacía el Señor? Oraba más intensamente. Y era su sudor, fíjense los fenómenos físicos que están sucediendo en su humanidad. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces te das cuenta que no es idea mía de que el Señor estaba casi a punto de morir, no. Lo dice la misma palabra de Dios. Él está experimentando un fenómeno que se conoce como hematidrosis, cuando la tensión de un cuerpo humano llega a un nivel tan alto que los vasos capilares se comienzan a explotar, se comienzan a reventar. Entonces se mezcla la sangre con el sudor de la persona y es la escena que hay en el huerto de Getsemaní. El relato de los evangelios, hermanos, no solo Marcos, sino en el resto del pasaje, de los otros pasajes, es muy claro para que nosotros entendamos el sufrimiento que él está experimentando en ese lugar. Y la pregunta es, ¿qué era lo que había llenado de terror? ¿Qué era lo que había llenado de tanta angustia el alma del Señor Jesús en ese momento? ¿Por qué? Porque si uno mira un poco la historia, no hace falta conocer tanto de historia. De hecho, los mismos discípulos, los mismos apóstoles, ellos sí que pasaron sufrimiento también. Y muchos otros mártires cristianos. A lo largo de la historia nosotros encontramos hombres y mujeres que se enfrentaron a la muerte con un coraje extraordinario, con una quietud extraordinaria. En el Coliseo romano, los creyentes siendo devorados por las bestias, que era todo un circo, un espectáculo. Y sin embargo muchos estaban allí orando y atravesando la muerte, los mártires cristianos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos explicar que hombres comunes y corrientes a lo largo de la historia, como vos y como yo, enfrentaron la muerte de una manera diferente a la que el Señor está enfrentando la muerte? Es como que muchos cristianos fueron más valientes que Jesús, podríamos pensar en nuestro intelecto. Tal vez tenían, no sé, más fe, más confianza en Dios estas personas, pero no, hermanos. O sea, no llegues a esa conclusión. Es cierto que muchos se enfrentaron la muerte con valentía, pero eso en nada se compara con lo que está pasando en nuestro texto, hermano. Cristo estaba enfrentando esa noche en el huerto de Getsemaní algo que ninguno de los suyos, ninguno de sus seguidores, de sus discípulos iba a enfrentar posteriormente ni nunca. Repito, él estaba enfrentando algo que vos y yo jamás vamos a experimentar. Algo que era completamente desconocido para él mismo, y eso, ¿saben dónde lo vemos? En el contenido de la oración. Él está contemplando y él está viviendo y está sintiendo algo que vos y yo nunca lo vamos a experimentar, que aquellos que murieron por su causa nunca lo experimentaron, y algo más, o sea, era desconocido para él. Fíjense el contenido de la oración, es el segundo punto, versículo 35 y 36. Dice así: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Podríamos agregar allí lo que tú quieres. Nosotros no sabemos, hermanos, de manera exacta por cuánto tiempo estuvo Jesús derramando su corazón, su alma en oración delante de Dios el Padre. Porque lo que Marcos relata es una síntesis de lo que fue esa oración. El verso 37, Jesús le dice a Pedro: ¿no has podido velar una hora? O sea, ahí podríamos tener como una noción del tiempo, pero la realidad es que no sabemos cuánto tiempo estuvo Jesús orando. Pero sí sabemos cuál fue la esencia. Dios quiso dejarnos reflejado, registrado en su palabra, cuál fue la esencia, cuál fue el corazón de esa oración. De ser posible, nuestro Señor Jesús en su humanidad, Él no quería pasar por la experiencia que Él estaba contemplando, por la experiencia de tener que tomarse el contenido de ¿qué cosa? De esa copa. Es lo que dice el texto: aparta de mí esa copa, dice el pasaje, dice el Señor en su oración. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra atención y se va a entender mejor por qué. Yo digo que lo que Él experimentó, nadie lo experimentó posterior a Él, ni lo vamos a experimentar, porque esa copa es lo que hace la diferencia entre la agonía, el sufrimiento, la angustia, el horror que Él está contemplando.
En todo el Antiguo Testamento, hermanos, la copa es una metáfora, es una figura, podríamos decir, de lo que es la ira de Dios por el pecado, de lo que es la ira de Dios, para que no quede tan abstracto, la ira de Dios que debe ser derramada y que va a ser derramada sobre el pecador. La copa nos habla de la ira de Dios, hermanos. Dice el Salmo 75:8, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y dice, termina allí el salmista, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje, pues el Señor sostiene una copa en la mano, Salmo 75:8, llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio, dice el salmista, y todos los malvados la beberán hasta la última gota. Si nosotros nos vamos al relato, a lo que menciona el profeta Isaías, nosotros vemos que él también hace referencia a esta copa. Dice Isaías 51:22, he aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Dice la Nueva Traducción Viviente, la copa aterradora, no beberán más de mi furia, está diciendo el Señor en Isaías. La Biblia de las Américas dice la copa del vértigo, el cáliz de mi furor. Se va tomando dimensión a qué hace referencia esa palabra copa en la oración del Señor. Jeremías 25:15 dice, la copa del vino de este furor, dice la Reina Valera 60. La Nueva Traducción Viviente dice la copa de mi enojo. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos entender a la luz del texto bíblico, es que Dios es amor, no hay discusión en eso. Pero la Biblia dice que Dios es tremendamente, perfectamente justo y santo. Y nunca nosotros vamos a entender correctamente el amor de ese Dios perfecto si no entendemos su justicia. ¿Se entiende? Nunca vamos a entender el amor de Dios si no entendemos su justicia perfecta. Y su justicia perfecta tiene que ver con la copa que el Señor quiere evitar en su humanidad, la copa de la ira de Dios. Lo que llenó de horror el alma de Jesús esa noche no fue la expectativa del sufrimiento físico en la cruz, sino el hecho de que en horas Él iba a tener que cargar con todo el peso de la ira santa y perfecta de Dios por todos los pecados de aquellos que Él vino a salvar. Y eso te incluye a vos y me incluye a mí. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está abrumando el corazón del Señor. Él va a recibir sobre sí mismo todo el peso de la ira justa de Dios, hermanos. Jesús nunca había experimentado en sí mismo la amargura del pecado. Eso era desconocido para Él. Jesús nunca había experimentado el sentimiento de culpa, el sentimiento de vergüenza por haber transgredido la ley moral de Dios. Jesús nunca había experimentado esas cosas porque el texto bíblico nos dice que Él era sin pecado, pero por primera vez en su vida Jesús iba a experimentar el abandono de su Padre. No estoy diciendo que Él iba a pecar, no, estoy diciendo que Él iba a experimentar el sentimiento de culpa, de vergüenza, que experimentan todos los miserables pecadores. Él iba a experimentar eso y por esa razón él iba a sufrir el abandono del Padre. En su humanidad, Él siempre estuvo en perfecta comunión, hermanos. En su deidad, Él estuvo en perfecta comunión con el Padre, con el Espíritu Santo. No estamos hablando de esa comunión perfecta, sino que estamos diciendo que en su humanidad, esa comunión con el Padre, esa comunión que Él había disfrutado desde el principio, se iba a ver interrumpida al hacerse pecado y maldición por culpa tuya, por culpa mía, por nuestros pecados, por nuestras miserias. Dice el texto, dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, ¿qué hizo Dios? Por nosotros lo hizo pecado, por nosotros. Y en ese nosotros estás vos, estoy yo, a favor nuestro. Por causa de nosotros Dios lo hizo pecado. Es decir, cada pensamiento inmundo, cada obra inmunda. ¿Viste eso que te avergüenza? Que solamente lo conocés vos y Dios.
¿Viste esa miseria que te asombró cuando llegaste al conocimiento del Evangelio? ¿Que Dios te haya perdonado eso? ¿Que solamente vos y Él lo saben? Cada blasfemia, cada desobediencia, cada pensamiento pecaminoso, hermano, cada miseria de nuestro corazón, por esa basura, por ese pecado, la ira de Dios se descargó sobre Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Por quiénes? Por todos aquellos que Él vino a salvar. Por toda esa gente sería descargada la ira de Dios. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Cristo iba a sufrir, hermanos, el castigo del infierno, dicen algunos autores. Cristo iba a sufrir literalmente el castigo de miles de infiernos concentrados, condensados en una cruz. ¿Qué infierno? El infierno que nosotros merecemos. La condenación que nosotros merecemos por nuestros pecados, el Señor Jesucristo lo sufrió allí, en ese instante, donde Él fue el objeto de la ira de Dios. En ese instante, allí colgando de la cruz. Dice un autor, cuando Cristo llegó a Getsemaní, se sintió abrumado, dice, ante la realidad de que horas más tarde Él sería triturado por una ira sin misericordia. Eso es lo que pasó en la cruz, hermanos. El Hijo de Dios fue triturado por la ira del Padre. ¿Y para qué ocurrió eso? Para que nosotros, hermanos, para que nosotros podamos disfrutar de gracia, de misericordia, de perdón y no de ira. Ya no más hijos de ira, sino hijos de Dios, es lo que dice la Escritura. ¿Quiénes? Aquellos que se han arrepentido y que han puesto su fe en Cristo. Uno pudiera preguntarse, ¿acaso no sabía Jesús que esa hora iba a llegar? ¿Por qué está tan angustiado? Podría ser nuestra mente necia, podría decir o cuestionar por qué, si Él sabía todo. ¿Acaso Él no sabía que eso estaba por llegar? De hecho, lo anunció a sus discípulos. Él lo sabía, hermanos. Se lo había dicho a sus discípulos más de una vez. ¿Se acuerdan cuando vimos semanas atrás los anuncios? La mente de sus discípulos el corazón de ellos comienza a verse turbado porque su Mesías ahora le está hablando de muerte, de cruz. Él se lo había dicho en más de una ocasión, hermanos. Pero como dice un dicho, no es lo mismo tener conocimiento teórico de algo que experimentarlo. Nosotros sabemos, en la teoría sabemos muchas cosas, pero no es lo mismo tener un conocimiento intelectual de algo que va a suceder y de repente estar observando, estar viendo que yo voy a vivir esa experiencia. Salvando la distancia, hermanos, es como un examen. Vos sabés que tenés un examen de acá a 2 meses, sabés que tenés una tesis. Sí, lo sabés, intelectualmente está todo bien, pero cuando se acerca la hora, cuando se acerca el minuto final, cuando sabés que de eso depende tal vez que te recibas o no, la situación cambia. Las mujeres entienden muy bien de lo que estoy diciendo porque las mujeres son las que dan a luz, a diferencia nuestra. Sí, se comienza a sentir allí los primeros síntomas, algo muy lindo, los latidos del corazón del bebé y demás, pero en 9 meses ese bebé tiene que salir y va a crecer y va a salir. Entonces, salvando las distancias, no es lo mismo el principio que la etapa final, donde la panza se deforma de la mujer y el bebé empieza a patear y las contracciones, el trabajo de parto, etcétera, etcétera. Dice un autor al respecto, un comentarista sobre esto, en el huerto de Getsemaní Jesús tuvo una visión cercana al horno de ira en el que Él iba a ser lanzado. Él está viendo que Él va a ser lanzado a un horno, dice este autor. Estuvo ante la puerta de ese horno para que pudiera observar la fuerza de las llamas, la intensidad del calor, para que supiese a dónde iba y lo que iba a sufrir. Eso es lo que está angustiando, hermanos. Por eso, nadie de nosotros va a experimentar eso. Vamos a experimentar quizás muerte por la causa de Cristo, como muchos otros creyentes a lo largo de la historia y en otras partes del mundo en este mismo momento. O sea, nadie puede decir, no, a mí no me va a pasar. Pero nunca vamos a experimentar esta agonía, este tipo de agonía, hermanos. Nosotros no tenemos que olvidar que Jesús era tan divino, Él era Dios, Él era plenamente Dios, pero también era plenamente humano. Fíjense qué interesante, plenamente humano. Una naturaleza nunca intervino o afectó la otra y viceversa. Él era plenamente humano como vos, como yo, por eso
implora, por eso Él suplica con gran clamor, con lágrimas, con gemido. Él está suplicando. Padre, pasa de mí esta copa si es posible, lo que está diciendo el Señor de manera audible. Sus discípulos están escuchando, los que están despiertos lo están escuchando. Y eso es un misterio, hermanos. Esto es un misterio, es algo incomprensible poder explicarlo de manera perfecta, poder predicar de esto de manera perfecta. Es muy limitada, va a ser mi predicación en este sentido, hermanos. Pero el alma humana de Jesús está siendo devastada, está rota en 1000 pedazos, al punto de que el Señor en su humanidad, Él está como buscando una alternativa. Él no es que no quiere ir a cumplir la misión que se le encomendó. Él está en su humanidad orando al Padre para ver otra alternativa para cumplir esa misión que el Padre le encomendó, pero sin tener que tomarse esa copa de la ira de Dios. Y tal vez muchos se pueden sorprender al escuchar que Jesús está pidiendo algo así, pero yo me sumo a las palabras de otros autores, hermanos, de otros eruditos, de teólogos, que dicen que no se debería esperar otra cosa de alguien tan puro como Él. O sea, no debiera extrañarnos. Dice un autor, esta es la única respuesta posible de una persona santa ante la idea de tener que llevar el pecado, la culpa y el juicio. O sea, lo que el Señor está haciendo no es descabellado, lo que Él está orando no es una locura, no debiera significar eso para nuestra mente, nuestro corazón. Muchos autores dicen, esta es la respuesta más aceptable, más normal, más esperada. Nosotros no tenemos un odio perfecto por el pecado, pero Él sí lo tiene. Entonces Él está viendo en su humanidad si hay otra alternativa, otra opción. Todo su ser, cierra la cita, sentía repulsión ante el pensamiento de la iniquidad, ante lo que Él iba a experimentar. Muy limpio, dice el profeta Habacuc, eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Te das cuenta de lo que hay detrás de la oración del Señor Jesús? No tiene que extrañarnos, hermanos, que en ese momento Él llegara al punto de la muerte y que un ángel tuviera que venir a rescatarlo, por decirlo de alguna manera, a fortalecerlo. ¿Para qué? Para que Él continúe, para que Él siga. Abba Padre, esa expresión es una expresión tan dulce, hermanos, de tanto cariño, de tanta intimidad entre Dios el Padre y Él. Abba Padre, mi papito, papito mío sería la idea. Es un término tan afectuoso, ningún judío usaba esa expresión para hablar con Dios. El Señor está hasta, podríamos decir, saliéndose del molde, del formato tradicional de oración de un judío. Dice el verso 36, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Todas las cosas son posibles para Dios. El Señor tiene mucha razón en lo que Él está diciendo en su oración, pero lo que Él está pidiendo como hombre no era posible. Lo que Él está pidiendo en su humanidad no era posible. Porque para que Dios pudiera mostrarnos su misericordia, hermanos, el Dios que es amor, pero que también es perfectamente justo, para que Él pudiera mostrar misericordia a pecadores como nosotros, sin pasar por alto su justicia, su Hijo tenía que morir, tenía que sufrir. ¿Qué cosa? El castigo que vos y yo merecemos, el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. No había otra forma, no había otra manera. Para que hubiese un evangelio, hermanos, que predicar, esto tenía que ocurrir. Repito, para que hubiese un evangelio, esto tenía que ocurrir. Cristo vino a predicar el evangelio del reino. El objetivo principal de su venida era precisamente que haya un evangelio de la cruz, porque es el único evangelio que vale. Pablo lo dice, la locura de la predicación. Cristo y este crucificado, hermanos. Si Cristo no se hubiera tomado la copa de la ira de Dios hasta la última gota, no habría pecadores con esperanza, pecadores redimidos. No habría pecadores que tengan una esperanza gloriosa. Estaría repleto el infierno, hermano, porque ningún pecador puede tener comunión con Dios si no es por la sangre gloriosa de Cristo. Si Cristo no se hubiera tomado hasta la última gota de la ira de Dios, el diablo hubiera ganado, hermanos.
el diablo, la muerte hubiera triunfado, el infierno hubiera triunfado. No tendríamos un mensaje que predicarle a un pecador que está lejos de Dios. No tendríamos, no hubiera salvación para nadie, hermanos. ¿Por qué? Porque la copa de la ira de Dios tendríamos que haberla bebido cada uno de nosotros. ¿No te impacta eso? Que si Cristo no hubiese tomado hasta la última gota de la copa de la ira de Dios, vos tendrías que haber tomado, yo tendría que haberla tomado. Eso es terrible, hermanos. Debiera impactar nuestra mente, nuestro corazón. Nosotros debemos estar eternamente agradecidos. ¿Sabe por qué? Por el final de esta oración. Por eso no podemos permanecer indiferentes, le decía yo, ante un pasaje como este. O sea, esto debiera marcar un antes y un después, una predicación de este texto bíblico, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos por el final de la oración. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero. O sea, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Nosotros tenemos que agradecerle al Señor por haber orado así. Dice la Nueva Traducción Viviente, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. En el huerto de Getsemaní, hermanos, la voluntad humana de Jesús quedó perfectamente alineada con la voluntad de Dios. El resultado, el logro de esa oración fue que su voluntad se unió con la voluntad de Dios, la voluntad humana, hermanos. El Señor Jesucristo nunca frustraría la misión con la que Él vino a este mundo, por dos razones importantes. Lo decíamos en la introducción, el amor al Padre y el amor que Él tiene, que Él tuvo por aquellos que Él vino a salvar, donde estamos vos y yo, si sos un verdadero creyente. Entonces, ¿te das cuenta? Su oración expresa un deseo como ser humano. Él está expresando un deseo como ser humano. Ahora, ese deseo tiene que estar subordinado, ese deseo tiene que estar sujeto al deseo superior de hacer la voluntad de Dios, por dolorosa que fuera. Entonces, Él está expresando, repito eso porque es importantísimo, hermanos, Él está expresando un deseo como ser humano. Ahora, ese deseo se va a ver subordinado, va a estar sujeto, va a ser esclavo de un deseo superior de hacer la voluntad de Dios, por más dolorosa que fuera esa voluntad. Entonces, por amor a mí, por amor a vos, por horrible que fuera el sufrimiento, ningún obstáculo, ninguna piedra era suficientemente grande ¿para qué? Para impedirle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo continuar el camino de la obediencia. Por eso el título del sermón, obediencia hasta el final, obediencia hasta la muerte. Nosotros podemos hacernos una pregunta o hacerle al texto una pregunta muy interesante. ¿Respondió Dios la oración de su Hijo? O sea, ¿cuál fue la respuesta de Dios? No la encontramos necesariamente en nuestro texto, pero el autor de la carta a los Hebreos, él va a hacer alusión en su carta, en su narrativa, a lo que está pasando en el huerto de Getsemaní. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su muerte, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, dice el autor de la carta a los Hebreos. Fíjense qué interesante, porque este pasaje, esta carta nos muestra que Jesús es un sumo sacerdote infinitamente superior al que tenían los judíos, los sacerdotes que tenían los judíos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Él se identificó, este sacerdote es superior a aquellos porque Él se identificó con nosotros. Y va a decir el autor de la carta a los Hebreos, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Y cuál es el argumento? ¿Cuál es el fundamento de lo que afirma el autor de Hebreos? Jesús postrado en debilidad, hermano. ¿Dónde? En el huerto de Getsemaní, trayendo su causa delante de aquel, dice el autor, que podía librarlo de la muerte. ¿Te das cuenta por qué Él es un sacerdote superior
Acá está la prueba. El autor de la carta lo refleja y lo pone delante de nosotros el argumento. Jesús está postrado en debilidad en el huerto de Getsemaní. Él está clamando, Él está llevando su causa delante de aquel que lo puede librar de la muerte. Cristo no fue librado de morir, hermanos. Y acá hay una distinción importante que hacer en esa traducción, ser librado de la muerte. Él no fue librado de morir, pero Él sí fue librado del poder de la muerte. ¿Cómo? En su resurrección al tercer día, el poder de Dios lo levantó de los muertos. Ese poder que actúa en aquellos pecadores que se arrepienten y creen, cuando reciben vida. Bueno, ese poder lo levantó de la muerte. Él fue librado del poder de la muerte. Él se tomó la copa de la ira de Dios. Él experimentó miles de infiernos, decíamos antes, concentrado allí en esa cruz. Él ocupó nuestro lugar, pero gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque la muerte no lo pudo retener. ¿A quién? A Cristo, nuestro Señor, a nuestro Salvador. La muerte no lo pudo retener. A causa de su perfecta santidad, Él no pecó. Él dejó satisfecha, decía Gustavo, la justicia de Dios, perdón. Él dejó satisfecha la justicia de Dios. Él había orado que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Y la voluntad del Padre era salvar a aquellos que habían sido escogidos de antes de la fundación del mundo. ¿De qué forma? ¿A través de qué? A través de la muerte de su Hijo. La oración de Jesús fue oída, hermanos, porque se hizo la voluntad de Dios tal como Él lo había pedido. Ahora, qué interesante, hermanos, bajando un poco a tierra esto, porque por causa de esa sumisión de Jesús a la voluntad del Padre, decíamos, ese deseo humano sujeto al deseo de hacer la voluntad del Padre, por causa de esa sumisión, no solo tenemos a un Salvador, sino que tenemos un sumo sacerdote, como dice el autor de la carta a los Hebreos, que puede compadecerse de nosotros, que nos entiende, sobre todo en esos momentos cuando nosotros nos encontramos en mayor debilidad, en esos momentos cuando nosotros nos encontramos contemplando quizás lo que se viene. Dice la Escritura que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende. Cuando vemos en el camino de la obediencia algo por lo que no queremos pasar, nosotros tenemos que venir a este pasaje. ¿Te pasa a veces en tu vida cristiana? Está este camino y tu corazón tiene predilección por ese camino, pero delante tuyo está el camino de la obediencia. Sí, pero si yo voy por acá, hay algo por lo que yo no quiero pasar. Entonces vos tenés que ir a este pasaje de las Escrituras. Tenés que recordarte una y otra vez que Jesús está con vos, está conmigo. Tenemos que recordarnos que Él pasó por lo mismo, que Él nos entiende, que Él se compadece de nosotros. Lo que vos tenés que recordarte es que Él está ahora a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por vos, pidiéndole al Padre que te dé la fuerza, que te dé la fortaleza que necesitas, que te dé la gracia que necesitas, que te dé los recursos que vos necesitas. ¿Para qué? Para seguir avanzando por este camino, el camino de la obediencia, no por el otro camino. Porque a veces nosotros queremos ir por el otro camino, el camino de nuestra propia voluntad. Pero Señor, que no se haga nunca mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Y tenemos un perfecto y glorioso Salvador, que nos entiende, que está con nosotros, que intercede por nosotros, que nos da la gracia, que nos da los recursos, que nos da todo lo que necesitamos para perseverar, hermanos. ¿Te das cuenta dónde está la raíz de la perseverancia de los santos, de aquellos que son de Cristo? Dice el autor de la carta a los Hebreos, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento, está diciendo esta carta, hermanos. Eso no significa, repito, y esto lo aclaro porque es una distinción que hay que hacerla, eso no significa que Jesús pasó de la desobediencia a la obediencia, como pasa con nosotros, como sucede con nosotros. Nosotros pasamos en ocasiones de ser desobedientes a obedecer al Señor. Bueno, eso no es lo que pasó con el Señor Jesús. Lo que eso significa es que Jesús llevó la obediencia a un nivel que hasta ese momento era desconocido para Él en su humanidad, hermanos. Él está llevando la obediencia al Padre a un nivel, a escalas que no eran exploradas en su humanidad.
Él se hizo obediente hasta la muerte, dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, y muerte de cruz. Fíjense hasta dónde llegó su humillación. En el huerto de Getsemaní Él aprendió, porque nunca había experimentado eso. Por eso Él aprendió, ¿qué cosa? La obediencia hasta la muerte. Dice el verso 9 del texto de Hebreos, dice, y habiendo sido perfeccionado. Eso no significa que Jesús era imperfecto, porque en el capítulo anterior de la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 15, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ese término perfeccionado no nos habla de que Él era imperfecto, no, Él era perfecto, Él era sin pecado. El término perfeccionado se refiere a completar una misión. De eso nos habla la palabra griega que se traduce como perfeccionado. Da la idea de cumplir un propósito específico. Algo ya fue completo, sería la idea. Y lo que el autor de la carta a los Hebreos está diciendo es que el sufrimiento que padeció Jesús completó su misión, podríamos decir, como Salvador. A través de su vida perfecta de obediencia, a través de su sufrimiento, a través de su muerte, a través de su resurrección, Jesús cumple plenamente la obra que el Padre le había dado para llevar a cabo. ¿Y cuál era esa obra que el Padre le había dado para llevar a cabo? Ser el perfecto mediador y ser el sumo sacerdote, ¿para qué? Para salvar a los escogidos de Dios, para salvar a su pueblo. Él fue perfeccionado, es decir, fue completa su misión, hermanos. El Getsemaní, el huerto de Getsemaní nos enseña una gran lección. La voluntad de Dios es perfecta, hermanos. La voluntad de Dios es perfecta, la nuestra no lo es. Cuando nosotros vamos delante de Dios en oración, no lo hacemos para torcer la voluntad de Dios. No lo hacemos para negociar y que de pronto esa voluntad divina se alinee a mis deseos. No, hermanos. Cuando vamos delante de Dios en oración, lo hacemos para alinear nuestra voluntad a su voluntad, no al revés, sería una contradicción hacer eso. No, mi voluntad se tiene que alinear a la de Dios. Y Jesús derramó su corazón en la presencia de Dios, es lo que estamos viendo en nuestro texto. Jesús derramó su corazón, su alma en la presencia de Dios, su oración fue contestada porque Él recibió la fortaleza necesaria, ¿para qué? Para continuar por ese camino, por más doloroso, por más sufrimiento que haya. Y cuando nosotros oramos, tenemos que ir con la misma actitud. La oración de Jesús es un modelo para mi oración penitente, para mi oración. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que nunca se haga mi voluntad, siempre la tuya. Hay algo aún más impresionante, hermanos, que nosotros vemos en el pasaje, porque en medio de la agonía, en medio del sufrimiento, el Señor muestra un interés por sus discípulos. Y eso es lo que vamos a ver ahora, la exhortación que Él le da a sus discípulos. Fíjense el verso 37, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. En la hora de mayor angustia, hermanos, en la hora de mayor dolor, de turbación, Jesús está preocupado. Él está interesado por la condición espiritual de sus discípulos. ¿Y dónde vemos esa preocupación tan grande? Él interrumpe, dice, Él detiene su tiempo de oración, su tiempo de comunión con el Padre, para ir a sus discípulos y advertirles que estén velando, que estén orando, que no bajen la guardia, que no se confíen. Y eso no lo hace una vez. ¿Cuántas veces lo hace? Lo hace 3 veces, y eso es impresionante, hermanos. Eso es impresionante, que Él, a pesar de lo que viene, Él está pensando en lo suyo. Él está pensando en sus hombres, Él está pensando en sus discípulos, hermano. Jesús estaba orando, estaba llorando, estaba sumamente angustiado, horrorizado en su humanidad por lo que pasaría en cuestión de hora, pero en ningún momento se olvida de estos hombres, sino que 3 veces detiene su oración. Dice el verso 39, otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la 3ª vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido,
he aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Tremendo, hermanos. Anteriormente, Jesús le había dicho en los versículos 27 al 31, lo que vimos hace algunas semanas atrás, que todos ellos iban a ser probados. Yo ahora quiero llevar tu atención de la actitud y el corazón del Señor por sus discípulos. Quiero que tu atención se detenga en la actitud de estos hombres. Pensemos un ratito en ellos. El Señor les había advertido en el pasaje anterior que ellos iban a ser probados. Todos ellos iban a flaquear en su fe. Ellos iban a titubear en su fe, en su confianza. Satanás lo iba a zarandear como a trigo, les dijo el Señor. A Pedro puntualmente, en un diálogo que él tiene, le dijo eso. Les anunció que entre ellos había un traidor, hermanos. Y estos hombres, en el momento de mayor peligro de su vida, de su ministerio, en vez de permanecer velando y orando, dice el texto que ellos estaban durmiendo, estaban dormidos. Si había un momento más inoportuno para echarse a dormir, era ese momento, hermanos. O sea, no era momento de dormir. El peligro era inminente, estaban informados de todo lo que estaba pasando, porque ya se estaba haciendo efectiva la obra del traidor, se aproximaba la traición de ellos, el abandono de ellos, no solamente el abandono del Padre, sino de ellos, y ellos estaban durmiendo. Y lo que voy a decir, le voy a dar una ilustración de carácter personal, pero las que son madres me van a entender muy bien para poder bajar a tierra este principio, hermanos. Nosotros tenemos nuestro hijo menor, cuando tenía 6 meses, a él lo picó un alacrán, una situación sumamente horrible que pasamos como familia. Sucede una noche, Ruth está trabajando, la situación era crítica realmente, imagínense un bebé de 6 meses, tenemos que salir con una urgencia a Santa Fe con lo puesto, ella con su ropa, su ambo de trabajo, yo con lo que tenía puesto. 2 noches pasando allí en Santa Fe en observación, gracias al Señor se pudo estabilizar camino allá, pero bueno, fue una situación sumamente terrible. ¿Y por qué digo que las mujeres me van a entender? Ruth pasa 2 noches en vela, ese tiempo que él estuvo allí internado. Yo paso la primera noche en el auto, durmiendo, pero como pude. Fíjense qué diferentes somos los hombres con las mujeres. Ella en vela, al lado de su hijo, yo en el auto. Era una noche muy, muy fría, dormí como pude, pero no por la preocupación extrema, sino por el frío. Ahora, ¿qué hice la noche siguiente? Fui y me compré una frazada para pasar una segunda noche, pero ya no con frío. Ahora, fíjense la diferencia entre un hombre y una mujer, un padre y una madre. Cuando un hijo está enfermo, hermanos, volando de fiebre en tu casa o internado en una clínica, como fue el caso, con un montón de cables allí conectados por posibles secuelas cardíacas que le podía ocasionar, por su condición de bebé, etcétera, etcétera. Cuando un hijo está enfermo, cuando un hijo está en la cama de un hospital, una madre hace lo imposible, hermanos, para mantenerse despierta, para estar atenta, para pasar toda la noche cuidando a su hijo. Entonces, hay situaciones en la vida que no pasan por el cansancio. El cansancio queda en un segundo plano. O sea, pasa por una cuestión de enfoque, de perspectiva sería la idea. Y yo creo que con la ilustración, el ejemplo, las madres me entienden por qué Ruth pasó 2 noches en vela, ahí al lado de la cama de su hijo. Entonces eso hacen las madres. Esa noche, hermano, los discípulos tenían todas las razones del mundo para permanecer en vela y en oración. ¿Se entiende el ejemplo? O sea, ellos tenían todos los argumentos, toda la información necesaria para estar velando y orando. Pero curiosamente, toda esa información, todas esas razones hicieron lo contrario en ellos. ¿Por qué? Porque Lucas lo dice en el texto paralelo. ¿Por qué ellos estaban durmiendo? Dice Lucas 22:44, estando en agonía, oraba más intensamente el Señor Jesús, su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Fíjense, todas las razones y los argumentos que ellos tenían en su mente para estar velando y orando, no. Todo eso los entristeció a estos hombres,
al punto de que ellos vieron como mejor opción dormir en vez de estar velando y orando. Dice el verso 46, le dijo, ¿por qué dormís? Levántense y oren para que no entréis en tentación. Ahora, el problema de los discípulos es que las cosas no estaban saliendo según sus expectativas, como ellos esperaban que sucedieran. Jesús no estaba avanzando hacia un trono terrenal, hacia un lugar de poderío, de poder político, de poder militar. No, Jesús estaba avanzando hacia la cruz. Estos hombres sabían que en medio de ello había un traidor. Y quizás lo más triste, ellos ya estaban informados de que todos lo iban a abandonar al Señor Jesús. Nada, absolutamente nada de estas cosas que yo les estoy mencionando y que el Señor Jesucristo les informó en el tramo final de su ministerio y de su vida terrenal, nada de eso estaba en la mente de ellos cuando comenzaron 3 años atrás a seguir a Jesús. Ellos tenían otras expectativas, ellos tenían otros planes, ellos estaban preocupados de quién iba a ser el más grande, el más importante en medio de ellos. O sea, cuando empiezan a ver todo este escenario y a vislumbrar en cierta manera lo mismo que está viendo el Señor, ellos se entristecen, ellos están angustiados, pero no hacen lo que hizo el Señor, sino que se fueron a dormir. Jesús estaba como ellos, Jesús estaba más entristecido, más angustiado que ellos, pero la diferencia en ese momento, hermanos, es entre ellos y Jesús, que estos hombres pensaron que era mejor quedarse dormidos, olvidarse de todo. En cambio, el Señor Jesús fue a orar al Padre. Ahora, ¿qué pasa cuando vos dormís? ¿Vos estás pensando? No. Si hay algo que tiene el sueño, es que cuando nosotros dormimos, dejamos de pensar en nuestros problemas. ¿Por qué? Porque la preocupación desaparece. A veces estamos tan angustiados por situaciones que vivimos que viene a nosotros un cansancio físico y bueno, es mejor quedarse dormido porque por un rato por lo menos me olvido del problema. Claro, yo me olvido de la preocupación, pero el problema está cuando yo abro los ojos, o sea, el problema sigue estando, no resolvemos nada durmiendo. ¿Se entiende la idea? Lo que estos discípulos necesitaban esa noche no era escapar de la angustia quedándose dormidos. Ellos necesitaban recordar que estaban en medio de un gran peligro y que por esa razón, por todo lo que ellos ya sabían, esos eran motivos más que suficientes para permanecer velando y orando. La oración es un medio de gracia, hermanos, que Dios nos ha provisto para pelear nuestras batallas, para pelear en nuestra vida cristiana. ¿Y por qué pelear? Claro, porque en el plano espiritual nosotros estamos librando batallas todo el tiempo. Y la pregunta que vos tenés que hacerte es ¿cuántas gano y cuántas pierdo? Pregúntate eso, ¿cuántas batallas has ganado últimamente? Porque en el plano espiritual la vida no es un juego, la vida cristiana. No, la vida cristiana es una batalla, es una guerra. Nosotros estamos en guerra espiritual, hermanos. Y esa es una guerra que no se pelea de pie, agarrándome a las piñas. No, se pelea de rodillas, hermanos. La oración es un medio de la gracia de Dios, repito, que se nos fue dado para pelear nuestras batallas y pelearlas bien. ¿Y saben qué es lo más triste de esto, hermanos? Es que nosotros no somos conscientes de esto. Lo más triste de esto es que en el plano espiritual nosotros estamos dormidos o vivimos dormidos. Lo más triste de esto es que tal vez somos conscientes del peligro, del problema, de lo que está delante de nuestros ojos y preferimos no verlo, preferimos evitarlo, preferimos perder en ocasiones batallas. Eso es lo más triste, hermanos. Y tal vez vos me estás pensando, qué trágico, tener una mirada bastante trágica a la vida. No, hermanos, si nosotros fuéramos conscientes del valor de la oración como un medio de gracia, como un arma poderosa que el Señor nos ha dado para batallar, para pelear la vida cristiana, si nosotros fuéramos conscientes de eso, en cada reunión de oración tendríamos problemas para escucharnos, hermanos. Tendríamos problemas, tendríamos conflicto para escucharnos porque todos quisiéramos o estaríamos preocupados en comunicar nuestros motivos de oración, en comunicar qué es lo que nos está angustiando. Y acá yo quiero llamar la atención de ustedes, detenernos un momento, hermano, porque hice un ejercicio, hice un trabajo cuando elaboraba el sermón. Si nosotros somos sinceros con nosotros mismos y con nuestros hermanos, y acá vamos a sacarnos las caretas todos juntos,
yo acá en la lista, ¿no?, delante de todos ustedes, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos y con nuestros hermanos, nosotros tenemos que reconocer algo, hermanos. Yo tengo que reconocer algo en primer lugar. Nuestras vidas, hermanos, están llenas, pero llenas de motivos de oración. O sea, nuestras vidas están llenas de motivos de oración. No llenas de oración, lamentablemente, pero sí de motivos de oración. Yo me puse a trabajar seriamente en esta aplicación bien práctica. Y yo les voy a confesar, yo escribí mi aplicación con respecto a esto. O sea, yo me puse a pensar detenidamente, yo quiero ser sincero con ustedes, y miren la lista, y yo se lo voy a leer por amor al tiempo, porque ya estamos en un tiempo prudencial del sermón. Yo le voy a leer rápidamente, no quiero pasarlo por alto, porque trabajé bastante, entonces me gustaría leerles la lista de motivos de oración que yo elaboré y que es una lista personal, hermanos. Yo necesito, hermanos, que ustedes oren por mi humildad, que Dios me ayude a reconocer mis debilidades, a depender de su gracia en todo momento, porque la realidad es que eso es una lucha para mí. Yo necesito que ustedes oren por mi dominio propio. Yo tengo que crecer en mi carácter para controlar mi enojo, mi ira, mi ansiedad, para controlar mi impaciencia. Yo necesito sabiduría para tomar decisiones en mi vida. Por momentos me veo imposibilitado de avanzar y tomar decisiones sabias. Yo necesito crecer en mi deseo de santidad, hermanos. Yo necesito que ustedes oren por mí para que yo me aleje del pecado, para que yo pueda vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi vida. Yo necesito amor, hermanos. Yo necesito que ustedes oren para que yo tenga compasión por los demás, que yo esté pensando más en el bienestar del otro antes que en el mío. Yo necesito que ustedes oren para que yo pueda crecer en mi fe. Yo tengo que aprender a confiar cada vez más en las promesas de Dios, hermano. Entonces yo me encuentro que por momentos mi fe flaquea, se debilita, y yo le pido que oren para que yo confíe en las promesas de Dios, especialmente en los momentos difíciles de mi vida, especialmente en los momentos de dificultad. Oren, hermanos, para que yo tenga amor y respeto hacia mi esposa. Yo quiero que ustedes oren para que cada vez el amor hacia esa mujer, el respeto hacia ella se fortalezca, que yo pueda ser un hombre servicial con mi esposa en mi matrimonio, que yo pueda ser un hombre perdonador. A veces me cuesta perdonar, soy rápido para herir, no para perdonar, hermanos. Yo necesito sabiduría para criar a mis hijos. Yo necesito que ustedes oren para que yo pueda guiarlos a ellos en el temor del Señor, que oren por su salvación. Yo necesito que oren para que Cristo sea cada vez más real en sus vidas, que Dios sobre en sus corazones, para que ellos puedan crecer en el camino de la obediencia, del respeto, del amor a sus padres, que ellos desarrollen un carácter piadoso como hijos. Yo necesito ser paciente, hermanos, y yo les pido que oren por mí. Yo necesito ser paciente en la corrección de ellos. Yo necesito ser sabio en guiar sus corazones hacia Cristo. Yo necesito sabiduría, hermanos. Yo necesito diligencia para dirigir mi hogar, para sostener mi hogar, para cumplir las responsabilidades que se demandan de mí como hombre de familia. Yo tengo miedos, hermano. Yo tengo miedo, me invade el temor, la frustración en ocasiones. Yo necesito que ustedes oren por mí. Oren para que haya paz en mi hogar, para que haya una familia unida, que sepamos enfrentar las peleas con madurez, los desacuerdos, los conflictos que surgen y que atentan contra la unidad familiar. Yo necesito servir en la iglesia, hermano, con un corazón puro, íntegro. Yo a veces lucho con la integridad, con la pureza de mi corazón. Yo necesito que ustedes oren por mí para yo ser sabio, para tener fortaleza, para guiar a la congregación. Como trabajo fuera de la iglesia, también necesito que ustedes oren para que yo sea diligente en mi trabajo, que yo sea un hombre que honre a Dios en el trabajo, con integridad, con esfuerzo. En ocasiones yo no trabajo como para el Señor. Yo trabajo con frustraciones, con desánimo, hermano. Yo necesito crecer en eso. Oren para que yo sea un buen administrador del dinero que gano, que yo sea un hombre generoso con la obra del Señor, no un avaro. Me falta sabiduría, hermano, para crecer en mis relaciones, que sean saludables. Oren por eso también. No tengo paciencia en las pruebas, en los momentos difíciles. A veces la paciencia brilla por la ausencia. Oren para que Dios me ayude a soportar
los momentos difíciles con gozo, con fe. Oren para que mi vida sea un testimonio al mundo, que yo muestre el carácter de Cristo, no solamente de palabras, sino con hechos, como yo trato al que me ofende, al que me lastima, al que me hiere. Oren para que yo aprenda a depender más de Dios, hermano. Yo necesito amar más la palabra de Dios. A veces yo veo que no tengo hambre y sed por la palabra de Dios, hermano. Entonces oren por mí para que más profundamente yo pueda amar las Escrituras, pero principalmente aplicarla a mi vida, que yo sea sensible al pecado, hermano. Oren para que Dios me muestre esas áreas ocultas de pecado en mi vida y que el Señor me lleve al arrepentimiento. Yo no soy un hombre agradecido, hermanos. Oren por mi corazón, para que yo aprenda a dar gracia a Dios en todo momento. No solamente en los momentos buenos o por las cosas buenas, no, en todo momento. Y si quieren, estaría toda la noche, hermano, porque tengo una lista más frondosa. Me falta todos los motivos de oraciones por los cuales yo le pido que oren por la iglesia local y que me involucran a mí. Ahora, yo lo que quiero mostrarles, hermanos, con esta aplicación personal, es que ustedes se dan cuenta que yo soy un hombre que tiene una vida llena de motivos importantes de oración. Y la pregunta que yo me hacía cuando elaboraba esto es, ¿seré yo el único en la iglesia que su vida esté llena de motivos de oración? Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa lista que yo acabo de leer, hermanos, ¿saben de dónde surge? De la buena disposición que hay en mi espíritu. Surge de ahí, mi espíritu está dispuesto. Yo soy consciente de todas las cosas porque las elaboré yo, no me las elaboró otro. Y yo les estoy hablando con el corazón así en la mano, hermanos, para mostrarle que ustedes también están en la misma que yo seguramente. Ahora, yo soy consciente de esas necesidades, yo quiero hacer la voluntad de Cristo, quiero hacer la voluntad del Padre, pero yo no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Esa es la razón que hay detrás de todos esos motivos de oración. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque como dice el Señor, la carne es débil. Tengo que sí o sí depender de Dios para pelear mis batallas. Y el arma poderosa, el medio de la gracia de Dios es la oración. Esa dependencia se manifiesta en nuestras vidas a través de la oración. Y el ánimo, el desafío para vos es que vos puedas evaluar tu vida de ese lugar. Y repito, si fuéramos conscientes de la necesidad que tenemos, nos pelearíamos cada vez que nos juntamos a orar y abrimos nuestro corazón para estar orando unos por otros. Conclusión, hermanos. Yo quiero cerrar el sermón haciendo el planteo que hice en la introducción. ¿Estamos dispuestos a caminar en obediencia, incluso cuando esa obediencia nos lleva por caminos que son sumamente angustiosos, difíciles? Yo no sé si te impactó de todo lo que leímos, a mí sí me impactó y quiero cerrar el sermón con lo que me llama poderosamente la atención. Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. Dice el texto que él comenzó a entristecerse, estoy leyendo el verso 33, a angustiarse. Mi alma está triste, muy triste, hasta la muerte, le dice a estos hombres. Yéndose un poco más, le dice que se queden ahí, un poco más adelante, se postra en tierra, se derrama, se tira a la tierra. Oró, la oración que ya vimos. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, pasa de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Verso 37 dice, vino luego y los halló durmiendo, a esos hombres que le dijo que aguarden en oración. Ahora, esto es lo que más me asombra y quiero hacerte pensar en esto. ¿No te impacta, no te impresiona saber que Pedro, Juan y Jacobo, los que van a liderar el grupo apostólico, vieron a Jesús? Ellos están contemplando que Él está tirado en tierra con una angustia que es indescriptible. ¿No te impacta saber que ellos vieron a Jesús clamar con lágrimas, depositar su carga en la presencia de Dios, con un espíritu de súplica, de dependencia? O sea, hermanos, lo que está sucediendo es que el Hijo de Dios está postrado en oración. Ellos están contemplando nada más y nada menos que al Hijo de Dios, al Mesías, postrado, tirado en tierra en oración. En vez de imitar a su maestro, ellos deciden olvidarse del peligro que viene y ponerse a dormir. Hermanos, a ver si entendemos,
aquel que era perfecto, puro y santo, sin pecado, está clamando en oración. Y los que están a punto de ser zarandeados por el diablo están durmiendo. ¿No te parece una contradicción eso? ¿No te parece una contradicción? Aquellos que son objeto de la ira de Dios están durmiendo. Pero antes de condenar a los discípulos, como decimos siempre, no te apresures a hacer un juicio sobre estos hombres. ¿Por qué? Porque antes de condenarlo, vos hoy tenés que examinar tu vida. Vos tenés que examinar tu vida de manera seria, de manera profunda. Porque vos no sos diferente a ellos. Cristo intercedió por ellos esa noche. En Lucas se nos dice que Cristo oró por Pedro. Dice, mas yo he rogado por ti, le dice a Pedro, que tu fe no falte. A Pedro, a ese que está allí en ese grupo íntimo. Y ahora lo que el Señor le estaría diciendo a Pedro es, yo oré por ti, Pedro, pero vos también tenés que orar. No te confíes en que yo oré por ti para que tu fe no falte. No, vos tenés que orar porque mi oración no hace inútil tu oración. Por eso el mandato del Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Se acuerdan lo que leíamos el miércoles, la oración del Señor Jesucristo? Nos emocionábamos, yo le decía, yo no puedo leer esta oración sin emocionarme. Y leíamos la fracción donde Él habla por la unidad de los creyentes. Ahora, que Él haya orado por nuestra unidad, que seamos uno, que ya sabemos que es un hecho, que es una realidad espiritual, eso no invalida que nosotros no estemos orando por la unidad, trabajando activamente para cultivar la unidad, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que está pasando en nuestro texto. Hebreos 7:24 dice, mas dice el autor, o sea, Jesús, por cuanto permanece para siempre, dice, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y acá viene grande, hermano, grabado esto a fuego. Él puede salvarlos perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Y qué más? Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos? Cristo está intercediendo constantemente, continuamente a nuestro favor en la presencia de Dios el Padre. Esa es una verdad difícil de entender, hermano. Es un misterio, pero es un hecho, es una realidad. Cristo está orando por nosotros, es lo que dice la palabra, hermanos. Él está intercediendo, ¿para qué? Para que vos y yo, para que ninguno de los suyos se quede caído perpetuamente, permanentemente en el campo de batalla, que es la vida cristiana. Pero su intercesión, hermanos, su oración, su intervención ante el Padre, su mediación, no invalida la responsabilidad que vos y yo tenemos de orar y de velar y de permanecer firmes en la batalla de la vida cristiana, hermanos. Vos y yo sabemos intelectualmente que la voluntad de Dios es infinitamente, tremendamente mejor que la nuestra. Yo no creo que haya alguien en este lugar y que piense que es más sabio que Dios. ¿Hay alguno así entre nosotros? ¿Hay alguno que pueda decir, yo soy más sabio que Dios, mi voluntad es perfecta o está a la par de la de Dios? No, nadie puede decir así. Sin embargo, para nosotros es muy difícil, hermano, transitar por ese camino de obediencia, como decíamos antes, que demanda la voluntad del Señor. Tristemente, nuestro camino a veces nos seduce más que el camino que Dios estableció. Por eso las palabras del Señor Jesús tienen que tener un impacto terrible en tu mente, en tu vida, en tus hechos. ¿Qué palabra? Estén velando, estén orando, para que no entren en tentación. Si vos sos un verdadero creyente, ¿sabés lo que tenés que pedirle a Dios cada día? Que Él te libre de salirte con la tuya. Vos tenés que orar cada mañana y decir, Señor, hoy yo no quiero hacer lo que quiere mi corazón, si es que lo que Él quiere no está alineado a tu voluntad. Pedile a Dios que te libre de salirte con tu voluntad. Pedile que te libre de hacer tu propia voluntad, de que tus deseos estén por encima de los deseos de Dios. No, que tus deseos sean subordinados a la voluntad de Dios. Pedile que te ayude a vivir en el marco de su voluntad. Y acordate de esto, por más dolorosa que sea, por más sufrimiento que haya, el modelo de Cristo es un ejemplo para eso. Entonces yo me meré todo este rato para mostrarte esa realidad. Entonces, nunca vas a encontrar un mejor camino para vos que el que Dios ya trazó en su palabra. Nunca. Y no te des la cabeza contra la pared, nunca.
Y si vos estás sin Cristo en este mundo, en este momento, yo quiero recordarte lo que dije antes. El huerto de Getsemaní nos habla de un episodio donde el Señor tiene delante suyo la perspectiva espantosa, terrible, de ser fulminado por la ira de Dios, por causa de nuestros pecados, por causa de tu pecado si vos no sos de Cristo. Hoy viste que el Señor Jesucristo se mantuvo firme en ese camino de la obediencia hasta la muerte, dijimos. Esa firmeza le trajo al pecador, a un pecador como vos, un único refugio seguro para el día del juicio. Si hubiera sido posible, repito lo que dije durante el sermón, si hubiera sido posible para Dios perdonar nuestros pecados sin la muerte de Cristo, vos podés estar seguro que el Padre nunca hubiese permitido que su Hijo Jesucristo pasara por tremenda experiencia. Pero eso no fue posible, eso no es posible. Jesucristo vimos que tenía que beberse hasta la última gota de la copa de la ira de Dios. ¿Para qué? Para que ese Dios perfectamente santo y justo pudiera recibirnos a pecadores como nosotros en su presencia. ¿Y sabés lo que dice Dios? ¿Sabés lo que dice ese Dios, el Dios de la Escritura? Él llama a todo pecador a responder en arrepentimiento y fe al mensaje del Evangelio. Porque hay un Evangelio que predicar. ¿Por qué? Porque Cristo fue finalmente a la cruz, murió por nuestros pecados, fue resucitado el tercer día y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y Él se ha transformado en el único refugio seguro para un miserable pecador. Entregate a Cristo, entregate por completo a nuestro Señor Jesucristo para vivir únicamente por Él. Hay un solo camino, no dos, no tres, y ese camino no es una religión, no es una filosofía de vida, no es un pastor, no, es una persona. Dice la Escritura, una persona, un hombre, que siendo Dios se humilló hasta lo sumo. ¿Para qué? Para pagar tu deuda con la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que no tengas que perderte. Dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Cristo, porque Él es nuestro refugio seguro para aquellos que claman por misericordia y perdón. Amén.